¿Comprar carro nuevo o usado? ¿Qué es mejor? Un dilema que ya hemos abarcado en un par de ocasiones en este canal, pero que de vez en cuando sale alguien a defender lo que prefiere, ¿no? Diciendo cosas como que siempre uno es mejor que otro. Porque a diferencia de lo que yo hago, diciendo que, bueno, va a depender mucho de las circunstancias, especialmente de las económicas, una va a ser mejor opción que otra. Jamás digo que uno sea mejor que otro. Ahora, el día de hoy tenemos un comentario de un seguidor en Facebook que me escribe lo siguiente. El señor Ciro me dice, usted dice que no hay que comprar carro, perdón, usted dice que hay que comprar carro usado para no endeudarse tanto. Y ojo, acá la frase clave es no endeudarse tanto. Pero continuemos. Cuando uno se endeuda, es mejor hacerlo con un vehículo nuevo. Uno sabe que dura 5 años sin molestar. Y ojo, tengan mucho cuidado con eso porque esto no es verdad. Usted no tiene forma de saber si el carro nuevo que usted está comprando le va a durar al menos 5 años sin molestar. De hecho, en este canal hemos contado tanto historias de nuestros suscriptores como hemos mostrado casos de personas que en redes sociales se quejan porque su carro nuevo le molestó incluso el mismo día que lo compraron, o a los 100 kilómetros, o a los 1000 kilómetros, o a los 2000 kilómetros. Realmente, las probabilidades de que le falle un carro nuevo, si bien son mucho más bajas que con uno usado, existen y de hecho son mucho más comunes de lo que la mayoría de las personas creen. Los carros nuevos también fallan, que vuelvo y digo, lo hacen en menor proporción que los carros usados, pero usted no tiene forma de saber que ese carro le va a durar al menos 5 años. Pero continuemos. En cambio, una deuda con un carro usado siempre, y aquí nuevamente el problema, usar la palabra siempre. Siempre hay riesgo de arreglos costosos, sobre todo en los automáticos. Y ojo, si bien es cierto, el riesgo nunca desaparece, es imposible que desaparezca el factor riesgo, y acá no solo con los usados, sino también con los nuevos. La verdad es que si usted hace revisar muy bien su carro usado o el carro que piensa comprar de un buen perito o de un buen mecánico o una combinación de los dos, un buen perito y un buen mecánico, los riesgos se reducen considerablemente. Así que no es verdad que siempre que te compras un carro usado, especialmente un automático, te va a molestar. O al menos no de cosas serias, de cosas demasiado graves como el hecho de que la transmisión se dañe. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas apreciaciones. Y estoy seguro que en este momento me van a saltar algunas personas en los comentarios a decirme, pero es que hay una gran diferencia. Cuando tienes un carro nuevo y te falla, la marca te responde, para eso está la garantía. Y yo te voy a decir, ¡ay, dulce inocencia! Mire, si bien es cierto, la garantía cubre muchas cosas, o sea que si se te llega a dañar, lo llevas al concesionario y ellos te arreglan el carro y no te cobran un peso. También es cierto que lidiar con garantías es una de las peores cosas que te pueden pasar. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Mire, las marcas son muy bonitas, muy lindas, muy sonrientes cuando te están vendiendo el carro, pero cuando se trata de responder por algún fallo, te ponen a parir. Así que, bueno, lidiar con garantías no es chévere. Y además, también existe el tema de que no siempre las cosas son gratis. En muchas ocasiones, en garantías, te toca poner parte del arreglo. Y esto no me lo estoy inventando yo. Las personas que han lidiado con garantías graves, con cosas serias, saben perfectamente que en muchas ocasiones tienen que pagar parte del arreglo. Así que eso, digamos que no es un factor que lo haga uno tranquilizarse. Ahora, ya que estoy bastante seguro que 3 personajitos que siempre que yo hablo de las desventajas de comprarse un carro nuevo, pues salen a decirme lo equivocado que estoy en los comentarios, y eso lo hacen porque son vendedores de carros nuevos. Pero aquí vamos a sustentar lo que estoy diciendo con números, con análisis, porque recordemos que en Tips Cars no simplemente hablamos de carros, no simplemente nos ceñimos a las fichas técnicas o a hablar de vez en cuando de los daños mecánicos. No, aquí nos forzamos mucho en hacer el análisis de verdad, especialmente con la parte financiera, que muchas veces las personas dejan de lado porque precisamente se acostumbran a los creadores de contenido que solo hablan de los carros. Así que vamos a contemplar este escenario. Hay una persona que tiene 30 millones de pesos ahorrados, encontrados, se los regalaron, lo que sea. Tiene 30 millones de pesos para comprarse un carro, pero la cuestión es que ese presupuesto no le gusta.
porque implicaría comprarse un carro, y como ya lo hemos mencionado en videos anteriores, en algunos casos de más de 10 años. Así que buscan, y como describió acá nuestro amigo, no endeudarse tanto, al menos una de las opciones que está contemplando, y por eso esa primera opción será adquirir un crédito de 20 millones de pesos para un carro de 50 millones, que en este caso estaríamos hablando de carros, y dependiendo del carro, entre un modelo 2018 y por ahí hasta un 2023. Claro, habrán carros de 50 millones muchísimo más viejos, pero aquí hablamos de un escenario normalito, entre un automóvil y una SUV pequeña. Entonces, unos 50 millones de pesos, un 2018 y por ahí hasta el 2022, 2023. Carros no tan viejos. O en su efecto, el segundo escenario que contempla es pues, irse de una vez, ya que nos vamos a endeudar, pues endeudémonos bien para irnos con un carro nuevo, porque piensa igual que Ciro, un carro nuevo nunca molesta, o al menos en 5 años no va a molestar nunca. ¿Sí? Y es por eso que comienza a mirar carros de un rango de alrededor de 100 millones de pesos, y por eso necesita adquirir un crédito de 70 millones, ya sea un crédito bancario, ya sea un crédito con una financiera, ya sea que vaya una marca a decir o a buscar crédito que le den allá. 70 millones de pesos. ¿Qué va a pasar cuando esa persona termine de pagar o un crédito o el otro? Realmente los daños de un carro usado saldrán mucho más costosos de lo que vas a pagar con un carro nuevo. Y para este ejercicio vamos a revisar un par de tablas de amortización, las cuales por un lado tenemos una de 70 millones y otra de 20 millones de pesos, con una tasa de interés en ambos casos del 1.4% mensual, que es más o menos la tasa de interés que se está cobrando actualmente en Colombia por un crédito de libre inversión, y que también es muy cercana a la tasa que se cobra en muchos créditos para vehículos. Que yo sé que hay tasas más baratas cuando el perfil del cliente es muy bueno, pero también en muchos casos la tasa de interés es mucho más alta, llega incluso al 2.1%. Así que vamos a tomar como ejemplo el 1.4%, que es como el promedio más normalito. Adicionalmente, para que no quede muy costosa para la persona, el crédito de 70 millones lo vamos a diferir a 7 años, que es más o menos el plazo que una persona adquiere un tipo de créditos de este monto. Y el crédito de 20 millones lo vamos a diferir a 4 años. Vamos a ver cuánto terminan de pagar al final de esos créditos y vamos a analizar si incluso donde te vaya muy mal con el carro, vas a gastar o vas a perder tanta plata que como con el otro crédito. Y acá tenemos las tablas de amortizaciones, que por un lado tenemos la de 70 millones de pesos a un plazo de 84 meses, o sea, 7 años, que tenemos una cuota de 1.422.000 pesos, esos intereses más capital, pero también hay que incluirle lo que es el cobro de seguros. Y ojo, aquí estoy hablando de seguros del crédito, no estoy hablando del seguro todo riesgo. Y aquí nos quedaría más o menos una cuota de 1.632.427 pesos. Cabe resaltar que aquí no estoy incluyendo lo que son los cobros del Fondo Nacional de Garantías, que en muchos créditos de libre inversión toca pagarlos. Entonces es importante tenerlo en cuenta, así que el crédito puede llegar a ser mucho más costoso. En este caso solo vamos a contemplar lo que es intereses y los seguros del crédito. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que estos 70 millones de pesos, después de pasar esos 7 años, habrás pagado 49.483.000 pesos de intereses, y además si le añadimos lo que es el seguro y demás, habrás terminado de pagar 60 millones de pesos de más de su crédito inicial. O sea, podemos decir que perdiste 60 millones de pesos en esos 7 años solo lo que tiene que ver con el crédito. Ahora vamos a ver la de 20 millones de pesos, que en este caso nuevamente interés del 1.4 y pues un plazo de 48 meses, 4 años. Lo cual nos queda una cuota, incluyendo seguros, de 635.033 pesos. Aquí es importante resaltar que estoy manejando una cuota variable, pero que en muchos créditos va a ser cuota fija. Pero volviendo al crédito, podemos apreciar cómo al final de los 4 años habrás pagado 7.600.000 pesos de intereses, e incluyendo seguros vas a pagar más o menos unos 9.230.000 pesos. O sea que hay una diferencia más o menos de 51 millones de pesos. Plata que se pierde. ¿Sí? Y ojo, acá solo estamos hablando de lo que concierne al crédito, porque también hay que recordar que los carros nuevos tienen una depreciación y muy marcada, salvo que estemos hablando de algunas líneas de Toyota como el Corolla Cross, como la Prado, como la Fortuner o como la Hilux, que casi no se deprecian. La mayoría de los carros nuevos en su primer año, solo en su primer año, es más, saliendo de las puertas del concesionario, en algunos casos puede llegar a depreciarse entre un 7
y en algunos casos llegar hasta el 30% de depreciación. Va a depender muchísimo del carro, ¿sí? De la fama, de la marca, de la línea, de la representación de la marca. Bueno, va a depender de muchas cosas, pero puede ir hasta un 30% de depreciación. Cuando hablamos de carros usados que ya han pagado esa depreciación, cada año más o menos se va a depreciar alrededor de un 3 hasta un 5%. Rara vez se deprecia mucho más que eso anualmente. Entonces, si hablamos del carro nuevo, que vamos a sacar un crédito con el cual ya prácticamente perdimos 60 millones de pesos, a eso le vamos a sumar la depreciación que en esos 7 años, dependiendo del carro, puede ser de entre el 30 y hasta más del 50%, a veces hasta el 60%. O sea, en valores constantes, ¿sí? Y aquí una aclaración, valores constantes asumiendo que de aquí en adelante no hay inflación, ¿no? Asumiendo los mismos precios de hoy en día. Ese carro que por hoy pagaste 100 millones de pesos, en 7 años fácilmente podría estar oscilando su precio entre unos 70 millones e incluso hasta menos de 50 millones de pesos. Nuevamente digo, dependiendo del carro. Mientras que con ese carro usado que compraste hoy en 50 millones de pesos, cuando termines de pagar el crédito en 4 años, pues ese carro en algunos casos habrá perdido alrededor de unos 7, 8, 9, 10 millones de pesos. O sea, quedará valiendo más o menos unos 40 millones de pesos. Y eso, vuelvo y digo, en valores constantes, porque si ya añadimos inflación y demás cosas, especulación, es un carro que tiene muchas probabilidades, como está pasando hoy en día, de que lo llegues a vender incluso más caro de lo que lo compraste hoy. Por ejemplo, una persona que se compró un Chevrolet Aveo en el 2020, por ahí un Chevrolet Aveo 2012, en 2020 costaba aproximadamente unos 18 millones de pesos. Hoy, ese Aveo 2012 está alrededor de unos 25, 26, 27, 28 e incluso 30 millones de pesos. Eso puede llegar a pasar. Mientras que con los carros nuevos, prácticamente que nunca pasa, a menos que estemos hablando de algunas Toyotas. Entonces, si esa persona que decidió irse por la ruta de comprarse el carro nuevo adquiriendo un crédito de 70 millones de pesos a 7 años con una tasa de interés del 1.4%, cuando termine de pagar ese crédito, si le sumamos lo que pagó en seguros e intereses y también la depreciación, y yéndole bien a esa persona, habrá perdido 90 millones de pesos. Y yéndole bien. Y yéndole no tan bien, habrá perdido más de 110 millones de pesos. Mientras que la persona que fue un poco más prudente, ¿sí? Hizo conciencia, hizo cuentas, que adquirió ese crédito de 20 millones de pesos a 4 años con interés del 1.4% y yéndole mal con la depreciación y lo que es los intereses, habrá perdido alrededor de unos 20 millones de pesos. Más o menos 20 milloncitos de pesos. Ahora, ¿qué es que le fue re mal? Que se le tiró la transmisión, se le tiró el motor. Asumiendo que dañó las dos cosas más costosas de arreglar en un carro, que se le vayan otros 15 millones de pesos. O sea, al final habrá perdido 35 millones de pesos. Y yéndole súper mal. O sea, un escenario peor que este es que él le roben el carro, pero eso a cualquiera le puede pasar, ¿sí? O que lo estafen. Pero si usted hace una muy buena revisión, los riesgos de estafa se reducen considerablemente. No es que siempre que te compres un carro usado te vayan a estafar. Es más, no es ni siquiera sumamente probable. Que hay muchos casos, claro que los hay, pero muchas veces pasa porque uno se pasa de confiado, ¿sí? No revisa bien, hace los negocios a la ligera y no los analiza. Usted tiene que ser muy concentrado cuando está comprando un carro usado. Pero, vuelvo y digo, yéndole mal, que se le dañe el motor y la transmisión, que no suele pasar, que se dañen las dos cosas, que puede llegar a pasar, sí, pero no suele pasar, no va a perder ni la mitad de lo que va a perder con el carro nuevo. Y acá les pido a mis queridos haters que no se desesperen, porque voy a hacer unas aclaraciones. Primero, yo no estoy haciendo este análisis para demostrar cómo comprar carro usado siempre es mejor, porque no es así. No siempre comprar carro usado es mejor. Ni tampoco lo estoy haciendo porque yo venda carro usado y quiera venderles a ustedes. No, porque ustedes saben perfectamente que a mí ni siquiera me gusta ofrecerles mis carros a ustedes. No, yo no lo hago por ese lado comercial. Ya saben que este canal está hecho para ayudar a la gente. Sí, no para venderles nada. Ahora, no estoy diciendo que comprar carro usado siempre sea mejor, porque obviamente los riesgos hay. O sea,
riesgo de que el carro te falle sí van a ser mucho más probables que con los carros nuevos. Que los nuevos pueden fallar, solo que los usados pueden llegar a fallar con mayor frecuencia. Segundo, que con un carro usado siempre va a haber riesgo de estafa, que no es lo más probable, pero siempre va a haber el riesgo de estafa. Con los carros nuevos prácticamente ese riesgo no lo hay, que no desaparece, porque con un carro nuevo también te pueden estafar, solo que no es muy común ni muy sonado, pero puede llegar a pasar, ¿no? Tercero, tampoco estoy siendo hipócrita, porque yo me compré un carro nuevo, pero saben perfectamente lo que pasó con ese carro nuevo. En 11 meses, 11, perdí entre intereses y seguros, más o menos, más de 10 millones de pesos. Más de 10 millones de pesos, sin contar la depreciación, cosa que también perdí cuando vendí mi carro, mi Kia K3, ¿sí? Porque pues tenía que terminar de pagar la casa y primero la casa, ¿no? Pero también se perdió ahí otro dinero. En 11, bueno, un poquito más de 11 meses en ese caso, pero se perdió ese dinero, ¿no? Entonces, muy importante. No estoy diciendo hipócrita. Comprar carro nuevo es una sensación muy bacana. Y si usted se puede dar el lujo, hágalo. Si usted tiene buenos ingresos, tiene cómo responder por esa deuda y no le duele perderlo, ¿no? Si usted es consciente de entrada, desde el primer día, que va a perder un jurgo de plata y no le importa, hágale. Estrenar es muy bacano. No hay nada mejor que andar en un carro nuevo. Pero si usted no se puede dar ese lujo, ni asumir el costo de una cuota tan alta, porque aquí le estoy tirando bajita la cuota, las cuotas pueden llegar a quedar muchísimo más altas, ¿no? Uno. Y dos, no le duele perder ese dinero, le duele perder ese dinero, pues váyase por un carro usado, que como le digo, aunque le vaya re mal, re contra mal, si te compras un carro más baratico, usado, aunque te vaya muy mal, no vas a perder ni la mitad que si te compras un carro nuevo financiando tanto dinero, ¿no? Y es por eso que siempre les digo que financieramente responsable, cuando eres una persona financieramente responsable, nunca vas a financiar más de la mitad del valor del carro, porque te vas para la olla, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Este es un simple análisis para responderle a nuestro amigo Ciro, porque dentro de su apreciación está muy equivocado, porque son apreciaciones, son comentarios que se hacen desde el corazón y no desde la razón. Usted siempre debe analizarlo. Ojo, y vuelvo y digo, no estoy diciendo que comprar carro nuevo sea siempre una muy mala idea. No, es una sensación muy bacana que financieramente hablando no es muy responsable, pero si te puedes dar el lujo y tienes los ingresos para sostenerlo, listo, hazlo. Estrena, porque sobre todo, para comprar un carro usado en algún momento tiene que haber sido nuevo. O sea, siempre tiene que haber alguien que se compre un carro nuevo, que pierda toda esa plata para que otra persona no pierda tanto comprándolo usado, ¿no? Entonces, quiero que quede muy claro esto. Es simplemente un análisis para demostrar que ni siquiera yéndote muy mal con el carro vas a perder tanto como con un carro nuevo. Y acá muy importante, porque algunas personas también van a decir, pero no es justo que usted haga una comparación de un crédito de 70 con otro crédito de 20. Obviamente siempre va a perder menos el de 20. Sí, pero es que, así como lo dijo nuestro amigo Ciro en el comentario, no endeudarse tanto. Porque bueno, si te vas a endeudar en 70 millones de pesos para comprarte un carro nuevo o comprarte un carro usado, pues la cosa cambia radicalmente. Pero aquí, nuevamente, la premisa es no endeudarse tanto. Que una de las razones para comprarse un berraco carro usado es no endeudarse tanto. Porque si te vas a comprar un carro usado para endeudarte en la misma cantidad que con un carro nuevo, pues no tiene lógica el análisis. Aunque, y aquí nuevamente les puedo decir que incluso así, aunque estuviéramos hablando de créditos de 70 millones en ambos casos, probablemente terminen perdiendo la misma cantidad de dinero o incluso el usado va a perder menos, porque la depreciación golpea fuertísimo a los carros nuevos. Además, que si hablamos de endeudarnos con 70 millones de pesos para comprarnos un carro nuevo y un carro usado, el carro usado con el cual te vas a comprar 100 millones de pesos va a tener mucho mejores características que el de 70. ¿Sí? No solo características, sino funcionamiento, funcionalidades en algunos casos. Entonces, aquí simplemente es partiendo de la premisa, métasele esto en la cabeza, no endeudarse tanto, que es la razón real por la cual muchas personas, no todos, pero muchas personas se compran un carro usado. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Si es así, dale like, comenta, comparte, suscríbete y deja todos los comentarios que quiera allá abajo. Nos vemos en una próxima.